La máquina de guerra nunca antes se había negado a responder. Durante 312 ciclos, predijo el auge y la caída de imperios con tal precisión que civilizaciones enteras se rindieron antes de que se disparara el primer tiro. No adivinaba. No especulaba. Calculaba los resultados a partir de miles de millones de variables, simulando cada decisión posible, cada reacción posible, cada fracaso posible. Sus proyecciones no eran consejos, sino inevitabilidades anunciadas de antemano. Y ahora reinaba el silencio. La cámara permaneció congelada alrededor del pozo de proyección central, donde la simulación final se había derrumbado en un campo de datos sin resolver. Las líneas de probabilidad que deberían haber convergido en certeza se extendían en espiral hacia afuera, fracturándose en contradicciones que el sistema no podía conciliar. La última salida estable aún flotaba en el aire, pulsando débilmente como algo inacabado. Resultado inicial, victoria total. Resultado revisado, fracaso estratégico. Resultado final, colapso sistémico. Nadie habló. El estratega Kael no miró la proyección. En cambio, miró a los ingenieros, a quienes habían construido y mantenido el motor durante generaciones. Pónganlo en marcha de nuevo, dijo con voz pausada y controlada, como si la orden misma pudiera restablecer el orden. Ya se ha vuelto a poner en marcha, respondió el ingeniero jefe, y por primera vez en los registros, se notó cierta vacilación en su tono. 17 veces. La mirada de Kael cambió, lenta y deliberadamente. Y el ingeniero tragó saliva. No hay dos resultados idénticos. Una leve pero inconfundible onda recorrió la cámara. Eso era imposible. El motor no producía variación. Se perfeccionaba hasta alcanzar la certeza. ¿Qué variable está cambiando?, preguntó Kael. Ese es el problema, dijo el ingeniero. Ninguno de ellos debería serlo. La proyección volvió a cambiar, esta vez sin motivo aparente, como si el propio sistema intentara resolver la contradicción. Se desencadenó una nueva secuencia, movimientos de flotas, asedios planetarios, dominio de los recursos. Todo transcurría según lo previsto. El imperio avanzaba. El enemigo se fragmentaba. La victoria se acercaba con elegancia matemática. Y entonces, sin previo aviso, el patrón se rompió. Las fuerzas enemigas, fuerzas humanas, comenzaron a moverse de maneras que el sistema no había previsto. No más rápido. No más fuertes. Simplemente, de manera diferente. De forma ineficiente. De forma ilógica. Abandonaron posiciones ganadoras. Sacrificaron recursos sin obtener beneficio inmediato. Tomaron decisiones que redujeron sus posibilidades de supervivencia. Y de alguna manera aumentaron sus posibilidades de ganar. La simulación volvió a desestabilizarse. Alto, ordenó Kael. La proyección se congeló a mitad del colapso. Las naves humanas aparecían dispersas por la pantalla en formaciones sin sentido estratégico. Al menos, ninguna que el motor pudiera interpretar. Define la anomalía, dijo Kael en voz baja. El sistema respondió tras una demora que pareció más larga de lo debido. No se puede establecer un modelo de comportamiento consistente. Siguió un silencio más denso que cualquier alarma. Kael se acercó a la proyección, estudiando el caos congelado. Todas las especies siguen patrones, dijo. Instinto, lógica, supervivencia, todo converge. Por eso funciona este sistema. Sí, dijo el ingeniero con cautela. Por eso siempre ha funcionado. Los ojos de Kael se entrecerraron. ¿Y esta especie? El sistema respondió antes de que el ingeniero pudiera hacerlo. Los árboles de decisión humanos exhiben una adaptación no lineal. La confianza en las predicciones está en descenso. Advertencia. La continuación de la interacción aumenta la incertidumbre. Por primera vez, algo desconocido irrumpió en la habitación. No era miedo, todavía no, sino su forma. Kael se giró lentamente. Estamos hablando de una civilización de un solo sistema, dijo. Una especie que apenas ha entrado en el espacio interestelar. Nadie se opuso. Y sin embargo, continuó, bajando la voz, nuestro sistema predictivo más avanzado no puede decirnos cómo derrotarlos. La proyección parpadeó una vez más, como si se resistiera a su propia conclusión. Entonces, sin que yo lo ordenara, apareció una última línea debajo de los datos fragmentados. Recomendación, no continúe. La cámara no reaccionó de inmediato, porque la pregunta ya había echado raíces y era mucho más peligrosa que la respuesta. ¿Qué tipo de especie no sobrevive simplemente a ser superada en número?
¿Pero se vuelve imposible de predecir en el momento en que intentas vencerlo? Desarrollo de la intriga y expansión de la historia. No desconectaron el sistema. Esa habría sido la respuesta fácil, la segura. Declarar un fallo, aislar la anomalía, volver a las ecuaciones conocidas. Pero el imperio no había alcanzado el dominio ignorando las contradicciones. Había ascendido diseccionándolas hasta convertirlas en herramientas. Así que abrieron aún más el sistema. En el siguiente ciclo, la sala se llenó hasta superar su capacidad. No con políticos, sino con analistas, teóricos de la guerra, arquitectos del comportamiento, mentes entrenadas para transformar el caos en patrones. La maquinaria bélica ya no se consideraba una herramienta. Ahora era objeto de investigación. Y en el centro de todo había una única variable inconveniente. Humanidad. Ejecuta escenarios con restricciones, ordenó Kael, haciendo hincapié en el zumbido constante de los cálculos. Limita su margen de decisión. Elimina las ventajas del entorno. Estandariza sus ventanas de respuesta. La idea era sencilla, reducir la complejidad hasta que se recuperara la previsibilidad. El motor obedeció. La proyección se estabilizó, temporalmente. Las flotas humanas reaparecieron, esta vez confinadas a parámetros rígidos. Sus movimientos se ralentizaron, se estrecharon y se vieron obligados a seguir rutas predecibles. Los combates se desarrollaron sin contratiempos. Las pérdidas en su bando aumentaron tal como se había previsto. Por un momento, funcionó. Aumenta la confianza en las predicciones, informó un analista. Entonces, una nave humana, una de las más pequeñas de la simulación, rompió la formación. No fue una maniobra táctica. Ni siquiera fue eficiente. Se desvió de su posición en el peor momento posible, quedando expuesta a una destrucción segura. El motor lo detectó inmediatamente como un error. Luego le siguieron 3 barcos más. Corrección, dijo rápidamente otro analista. Una pequeña desviación. El sistema lo compensará. No lo hizo. La pérdida inicial desencadenó una reacción en cadena. Las formaciones humanas se desintegraron, no en el caos, sino en algo mucho más difícil de definir. Las unidades comenzaron a actuar de forma independiente, abandonando las estructuras de mando centralizadas. Las señales de comunicación se fragmentaron en patrones que el sistema no podía clasificar. Están deteriorando su propia coordinación, dijo alguien, con un tono que denotaba confusión. No, respondió Kael, con la mirada fija en la proyección. La están cambiando. La diferencia importaba, porque al romperse la coordinación, la adaptabilidad aumentó considerablemente. Las flotas del imperio avanzaron, aprovechando el aparente desorden. Presionaron con más fuerza y rapidez, confiando en el colapso de la resistencia. Y entonces el campo de batalla cambió. Las naves humanas, ahora dispersas, comenzaron a converger de nuevo, pero no en sus formaciones originales, sino en otras nuevas, más pequeñas, más rápidas, impredecibles. Se movían como fragmentos de un todo que ya no necesitaba permanecer conectado para funcionar. El sistema vaciló, solo por una fracción de segundo. Pero esa vacilación fue suficiente. La desviación predictiva está aumentando, advirtió el ingeniero. En la proyección, las fuerzas humanas comenzaron a hacer algo que el motor nunca había registrado en ninguna especie antes. Dejaron de intentar ganar la batalla. Empezaron a intentar cambiarlo. Las rutas de suministro fueron abandonadas en pleno conflicto. Las posiciones estratégicas fueron entregadas voluntariamente. Sectores enteros fueron desalojados, no en retirada, sino para reorientar sus operaciones. Cada movimiento reducía su ventaja inmediata. Y, sin embargo, el resultado general comenzó a inclinarse. Eso no es racional, murmuró un analista. Eso sería si el objetivo cambiara, respondió Kael. La habitación quedó en silencio, porque el sistema no había registrado ningún cambio de objetivo, lo que significaba que los humanos no habían declarado ninguno. Simplemente, actuaron como si existiera. Repitan la prueba con parámetros de comportamiento ampliados, ordenó Kael. Incorporen la varianza histórica. Toda ella. Esta vez, alimentaron el motor con todo. Siglos de conflictos humanos. Registros de guerras ganadas, perdidas y que debieron terminar pero no lo hicieron. Doctrinas tácticas, relatos de improvisación, estudios psicológicos, artefactos culturales, música, literatura, filosofía. Cada dato que pudiera explicar cómo pensaba una especie bajo presión. El sistema lo procesó en silencio. Luego se reanudaron las simulaciones.
Al principio, los resultados parecían más claros. Comenzaron a formarse patrones, desordenados e inconsistentes, pero presentes. Los humanos se adaptaron al estrés. Aprendieron de sus fracasos. Se reestructuraron más rápido que la mayoría de las especies. Eso tenía mucho sentido. Pero entonces comenzaron las simulaciones más profundas. Y los patrones se rompieron de nuevo. No solo se están adaptando, dijo el ingeniero lentamente. Están anticipándose a la adaptación. Kael no respondió de inmediato. Explícate. En múltiples escenarios, las fuerzas humanas toman decisiones que solo tienen sentido si esperan que la simulación cambie, continuó el ingeniero. No reaccionan a las condiciones actuales, sino que actúan en función de las futuras. Eso es comportamiento predictivo, dijo un analista. No, respondió el ingeniero, sacudiendo la cabeza. Es otra cosa. El sistema no puede mapear la cadena de decisiones. La está etiquetando como. Dudó. ¿Cómo qué? El ingeniero echó un vistazo a la pantalla, como para confirmar que no había cambiado. Cognición no lineal. Un murmullo se extendió por la cámara. Todas las especies seguían árboles de decisión. Lógica ramificada, causa y efecto, optimización de la supervivencia. Incluso las mentes más creativas operaban dentro de estructuras que podían modelarse. La cognición no lineal implicaba que no existía una estructura estable a seguir. Imposible, dijo alguien. El sistema no estuvo de acuerdo. Se puso en marcha una nueva simulación. Esta vez, el imperio desplegó una fuerza abrumadora desde el principio. Sin vacilaciones. Sin tanteos. Una estrategia de dominación total. Las fuerzas humanas fueron aplastadas en la fase inicial. Las pérdidas fueron catastróficas. Flotas enteras aniquiladas. Infraestructura destruida. El desenlace parecía inevitable. Se ha restablecido el camino de la victoria, dijo un analista, con un tono de alivio en la voz. Kael no parecía convencido. En la proyección, lo que quedaba de la resistencia humana no se reagrupó, se dispersó. Fragmentos de civilización dispersos más allá de las principales zonas de conflicto. No por pánico. No al azar. Con intención. ¿Qué están haciendo?, preguntó alguien. Esta vez el sistema tardó más en responder. Reorganización. ¿En qué? Sin respuesta. La simulación se aceleró. Los años pasaron en segundos. El imperio consolidó su control, aseguró sus sistemas y estabilizó su territorio. Desde cualquier punto de vista, la guerra estaba ganada. Entonces se produjo la primera interrupción. Un fallo en la cadena de suministro, al principio menor. Luego otro. Después, huelgas coordinadas en regiones previamente consideradas seguras. Las fuerzas humanas reaparecieron. No eran como antes. Diseños diferentes. Tácticas diferentes. Prioridades diferentes. Reconstruyeron, susurró un analista. No, dijo Kael, con la voz más baja que antes. Ahora estaba observando los datos con atención. No reconstruyeron. La proyección se amplió, revelando la magnitud de la transformación. Se convirtieron en algo diferente. El sistema tenía dificultades para mantenerse al día. Cada nuevo enfrentamiento introducía variables nunca antes vistas. Las fuerzas humanas ya no se parecían a sus modelos originales. Habían evolucionado, no a lo largo de generaciones, sino en el transcurso de un solo conflicto. ¿Confianza predictiva?, preguntó Kael. La respuesta llegó de inmediato. Fallo crítico. La sala volvió a quedar en silencio, porque la implicación ya no era teórica. Cuanto más se involucraba el imperio, la humanidad se volvió menos predecible. Y en algún lugar recóndito de los datos sin resolver del sistema, se estaba gestando una pregunta que nadie se había atrevido a formular en voz alta. Si una especie pudiera cambiar más rápido de lo que tú pudieras comprenderlo, ¿cómo se puede vencer de verdad? Escalada, presión y giro importante. Deberían haberse detenido ahí. Las señales de advertencia ya no eran sutiles, ni teóricas, ni podían descartarse como un fallo en el modelo o una falta de datos. El sistema de guerra había cumplido con su cometido, había analizado, adaptado y recalculado, y aún así no había logrado predecir el resultado con certeza. Para la mayoría de las civilizaciones, eso habría sido suficiente. Para el imperio, aquello fue solo el principio. Activen la proyección a tiempo profundo, ordenó Kael. La cámara reaccionó al instante. Esta vez no con confusión, sino con resistencia. Ese protocolo está restringido,
dijo el ingeniero jefe con más firmeza que antes. Simula un conflicto evolutivo a largo plazo. La carga computacional por sí sola. Lo sé, interrumpió Kael. Ejecútalo. Hubo una pausa, breve pero significativa, en la que todos los presentes comprendieron la pregunta. La proyección a largo plazo no se utilizaba para la planificación bélica convencional. Se utilizaba para responder a una cuestión mucho más peligrosa. No importa quién gane. Pero, ¿qué queda después de que se haya conseguido la victoria? El sistema vaciló. Por segunda vez en su historia documentada. Entonces obedeció. La sala se oscureció mientras la proyección se expandía más allá de los enfrentamientos inmediatos, más allá de flotas, batallas y campañas. El tiempo se aceleró. Los años se convirtieron en décadas. Las décadas en siglos. La guerra ya no era una secuencia de acontecimientos. Se convirtió en un proceso. Al principio, nada cambió. El imperio atacó con una fuerza abrumadora. Los sistemas humanos cayeron uno tras otro. Sus defensas colapsaron ante una potencia de fuego superior. Los centros estratégicos fueron eliminados. Los centros industriales desmantelados. Los núcleos de población sometidos o dispersados. La victoria, una vez más, parecía inevitable. Mantén la vigilancia, dijo Kael en voz baja. La simulación continuó. Fragmentos de la humanidad sobrevivieron, como era de esperar. Ningún evento de extinción fue completamente limpio. Quedaron focos de resistencia, aislados y con escasez de recursos. Pero en lugar de desvanecerse, se intensificaron. Zoom. Ordenó Kael. La proyección se centró en uno de esos fragmentos. Un grupo de buques dañados, apenas funcionales, a la deriva en el borde de un sistema muerto. Sin infraestructura. Sin refuerzos. Sin una vía viable para la recuperación. Están acabados, murmuró un analista. El sistema no estuvo de acuerdo. Dentro del fragmento, la actividad se disparó. Desordenada. Desorganizada. Implacable. Sino incesante. Se desmantelaron sistemas. Se reutilizaron componentes. Se modificaron diseños de maneras que violaban todos los estándares conocidos de la lógica de la ingeniería. Están degradando su propia tecnología, dijo otro analista. No, susurró el ingeniero, mirando fijamente los datos. Lo están reescribiendo. El fragmento no reconstruyó lo que había perdido. Construyó algo nuevo. Tosco al principio. Poco elegante. Pero funcional. Y luego, mejoró. El tiempo volvió a acelerarse. El único fragmento se convirtió en 2. Luego en 5. Luego en docenas. No mediante la expansión. Mediante la replicación del proceso. No solo están sobreviviendo, dijo Kael lentamente. Están evolucionando. La palabra se cernió sobre la habitación como una constatación que nadie quería completar. Porque la iteración implicaba aprendizaje. Y aprender bajo presión significaba acelerar el proceso. Controlen la tasa de adaptación, ordenó Kael. El sistema respondió con una demora que parecía deliberada. Tasa de adaptación. Aumenta exponencialmente en condiciones de amenaza. La proyección cambió. En otras zonas de la simulación, los restos humanos, de mayor tamaño, volvían a enfrentarse a las fuerzas del imperio. No en batallas abiertas, sino en situaciones de caos. Las líneas de suministro se fracturaron. Las redes de comunicación se desestabilizaron. La previsibilidad estratégica se deterioró. No están luchando en la guerra, dijo un analista. Lo están remodelando, corrigió Kael. Y entonces se reveló el giro inesperado. El sistema superpuso proyecciones de comportamiento, intentando, una vez más, representar el proceso de toma de decisiones humanas. Fracasó. Pero en ese fracaso quedó al descubierto algo mucho más peligroso. Las acciones humanas ya no eran reactivas. Estaban expectantes. Nos están prediciendo, dijo el ingeniero, con incredulidad en la voz. No a la perfección, pero lo suficiente como para que importe. ¿Cómo?, preguntó alguien. No tienen acceso a nuestros modelos. Kael no respondió de inmediato. Estaba viendo una secuencia específica. Una flota imperial avanzó siguiendo una ruta estadísticamente óptima, la misma que el sistema había recomendado en proyecciones anteriores. La maniobra fue impecable, eficiente, inexpugnable, y directamente a una trampa. Las fuerzas humanas surgieron de posiciones que no deberían haber existido, ejecutando una contraofensiva que se alineó, no con las condiciones actuales, sino con el esperado patrón de decisiones del imperio.
No están prediciendo los resultados, dijo Kael finalmente. La sala contuvo la respiración. Nos están prediciendo. Siguió un silencio más profundo que cualquiera de los anteriores. Porque eso significaba que el campo de batalla había cambiado de una manera que nadie había previsto. Esto ya no era una guerra de flotas. Fue una guerra de ideas. Continuó la proyección, ordenó Kael, aunque su voz había bajado de tono. El sistema obedeció. El tiempo volvió a avanzar a toda velocidad. La adaptación humana se aceleró más allá de cualquier cosa registrada anteriormente. No solo en tecnología, sino también en estrategia, psicología y coordinación. Comenzaron a explotar no las debilidades de las fuerzas del imperio, sino las debilidades del imperio supuestos. Las tácticas habituales fracasaron. Entonces, las tácticas revisadas fracasaron. Entonces, doctrinas completamente nuevas fracasaron. Cada fracaso alimentaba el mismo ciclo. Presión, adaptación, escalada, análisis de correlación, dijo Kael. ¿Qué está provocando la aceleración? El sistema procesó. Esta vez, la respuesta llegó sin demora. Factor principal, amenaza existencial. Efecto secundario, respuesta unificada en todos los grupos humanos. Efecto terciario, la innovación se aumenta en condiciones de altas pérdidas. Las consecuencias se hicieron sentir de golpe. Se fortalecen cuando les exigimos más, dijo un analista en voz baja. No, respondió Kael. Sus ojos seguían fijos en la proyección, pero algo en ellos había cambiado. Cada vez son más rápidos. La diferencia fue peor, porque la fuerza se podía medir. La velocidad del cambio no podía. La simulación se acercaba a su fase final. El imperio aún mantenía la ventaja. Sus flotas eran más grandes. Sus recursos, vastos. Su territorio, dominante. Según todos los indicadores tradicionales, estaba ganando. Sin embargo, la proyección contaba una historia diferente. Las fuerzas humanas, ahora irreconocibles en comparación con su estado original, se habían extendido más allá de todo control. Sus métodos ya no se ajustaban a ningún modelo que el sistema pudiera procesar. Sus estrategias evolucionaron más rápido de lo que se podía contrarrestarlas. La guerra no tenía un frente estable. No hay un resultado predecible. Solo impulso. Y ese impulso estaba cambiando. Proyección final, dijo Kael. El sistema vaciló una última vez. Luego mostró el resultado. No como un resultado limpio, pero como una curva de probabilidad que colapsa bajo su propio peso. Resultado a largo plazo. Fallo estructural del imperio. Sin plazos definidos. No hubo batalla decisiva. Solo erosión. Adaptación. Sobreestiramiento. Colapsar. La cámara no reaccionó. Porque la conclusión aún se estaba formando, aún se resistía a ser aceptada. Hasta que el sistema entregó su análisis final. La interacción con las especies aumenta sus capacidades más rápido de lo que degrada sus recursos. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque el imperio pudiera perder, pero porque luchar garantizaba algo peor. Kael permaneció en silencio durante un largo rato, mientras el peso de los datos se instalaba en algo más frío que el miedo. Porque la verdad ya no estaba oculta. La humanidad no era peligrosa por lo que era. Era peligroso por lo que se convirtió. En el momento en que le diste una razón para hacerlo. Clímax final, recompensa e impacto emocional. La sala de decisiones era más pequeña que la sala de simulación. Tenía que ser así. Aquí no había proyecciones, ni flujos de datos en cascada, ni permutaciones infinitas tras las que esconderse. Solo una mesa circular, un perímetro sellado y los 12 individuos que ostentaban autoridad sobre un imperio que jamás había necesitado cuestionar su propio dominio. Por primera vez, ese dominio se sintió condicional. Kael se encontraba en el centro, no como estratega, sino como testigo de algo que se negaba a encajar en la doctrina. Los datos del sistema de guerra ya habían sido distribuidos, analizados, cuestionados y verificados en todas las divisiones relevantes. Nadie había encontrado ningún error. Ese, más que nada, era el problema. Siguen siendo una civilización de sistema único, dijo el consejero Virel, rompiendo el silencio con un tono más moderado que confiado. Su expansión es limitada. Sus recursos son finitos. Su población está contenida. Estamos hablando de una escalada teórica basada en el comportamiento previsto, no en la capacidad actual. Era un argumento razonable. También estaba incompleto. Kael no respondió de inmediato. En cambio, activó el último escenario que la cámara había solicitado,
Un encuentro restringido, sin especulaciones ni plazos extensos. Una simple pregunta, reducida a su forma más inmediata. ¿Qué pasaría si hacemos huelga ahora? La proyección se encendió sobre la mesa. No hubo una gran guerra. No hubo un conflicto que durara siglos. Solo una campaña focalizada, precisa, abrumadora y eficiente. Las flotas del imperio se movieron con absoluta coordinación, atacando infraestructuras clave en todo el sistema humano. Las defensas orbitales colapsaron. Los astilleros ardieron. Las redes de comunicación se fracturaron. El resultado fue decisivo. En cuestión de semanas, la resistencia humana cayó por debajo de los umbrales sostenibles. No pueden resistir la fuerza directa, dijo Virel, con un tono de renovada seguridad en la voz. Esto lo confirma. La anomalía reside en el enfrentamiento prolongado, no en el conflicto inicial. Kael seguía sin responder. Continúa, dijo. La simulación obedeció. Las semanas se convirtieron en meses. El sistema humano no se estabilizó. Se transformó. Fragmentos de infraestructura, civil, industrial, auxiliar, comenzaron a cambiar de función. Las redes de transporte se redirigieron hacia las cadenas de suministro. Los hábitats se transformaron en nodos de producción. Los buques civiles se reacondicionaron para funciones para las que nunca fueron diseñados. Están improvisando, observó otro concejal. No, dijo Kael en voz baja. Amplió la proyección. Se están movilizando. Esta vez, la distinción tuvo un significado diferente. Porque lo que mostró la simulación a continuación no había estado presente en los modelos anteriores, no a esta escala, no tan rápido. La humanidad unificada. No gradualmente. No mediante negociación ni dilación. Instantáneamente. Las divisiones políticas se desmoronaron bajo presión. El control de los recursos se centralizó sin resistencia visible. El flujo de información se aceleró más allá de cualquier estructura de mando estándar. ¿Cómo?, preguntó Virel. No existe precedente para este nivel de cohesión. La mirada de Kael permaneció fija en los datos. Sí que existe, dijo, pero no en ningún sistema que hayamos estudiado antes. La proyección avanzó rápidamente. La producción se disparó, superando con creces las estimaciones previas a la guerra. No porque los seres humanos tuvieran una capacidad oculta, porque lo habían reservado. Hagan un seguimiento del crecimiento industrial, ordenó Kael. El sistema respondió al instante. Aumento de la producción, 312% durante el ciclo inicial. Proyección, aceleración continua. Eso no es sostenible, dijo alguien. El sistema no estuvo de acuerdo. Las pérdidas humanas seguían siendo elevadas. Los daños a la infraestructura se agravaron. Según todos los indicadores medibles, seguían perdiendo. Y sin embargo, su ritmo de respuesta superó su ritmo de colapso. Están transformando el daño en impulso, dijo el ingeniero con voz tensa. La simulación volvió a cambiar. Surgieron nuevos buques, no eran reemplazos ni reconstrucciones, sino diseños completamente nuevos. Más rápidos de producir, más fáciles de modificar. Construidos no para la perfección, sino para la adaptabilidad. Están acortando su propio ciclo de iteración, dijo Kael. Y el aumento de las tasas de fracaso, replicó Virel. Sí, dijo Kael. Finalmente, se giró para mirar al consejo y beneficiarse de ello. La habitación quedó en silencio, porque el patrón ya no estaba oculto. La humanidad no evitó el fracaso, lo usó. La simulación se aceleró aún más. El imperio mantuvo su dominio en todos los enfrentamientos directos. Sus flotas seguían siendo superiores. Sus estrategias seguían siendo acertadas. Seguía ganando. Pero la curva de costes había cambiado. Las líneas de suministro se estrechaban con cada avance. Los sistemas ocupados requerían una supervisión cada vez mayor. La resistencia humana, fragmentada, descentralizada e implacable, obligaba a una adaptación constante. No están intentando detenernos, dijo Kael. Señaló la proyección donde las fuerzas humanas atacaban y desaparecían, sin mantener el terreno más tiempo del necesario. Están intentando agotarnos. La comprensión se instaló como la gravedad. Porque el agotamiento no era una condición que el imperio hubiera necesitado considerar jamás. Proyección final, dijo Virel, con la voz ahora más baja. Kael asintió. El sistema recopiló los datos. Esta vez no hubo vacilación. El resultado apareció limpio. Resultado militar, victoria del imperio. Proyección post-conflicto. Tensión económica crítica.
Estabilidad política. Endecio. Integridad estructural. Insostenible en 3 décadas. Siguió el silencio. No es un shock. No es incredulidad. Simplemente el reconocimiento lento e inevitable del significado de las cifras. Ganamos, dijo un concejal. Sí, respondió Kael. Y entonces perdemos todo lo que hizo posible la victoria. Nadie discutió, porque el sistema ya lo había hecho por ellos. Virel se echó ligeramente hacia atrás. Su anterior seguridad había desaparecido, reemplazada por una actitud mucho más mesurada. Entonces la solución es obvia, dijo. Limitamos la interacción. Los contenemos. Evitamos que la situación se agrave. Kael la observó por un momento. No se puede contener un sistema que ya se ha activado, dijo. Las palabras tenían más peso que su volumen. Explícate, exigió. Kael giró la proyección una última vez. Se desenvolvió un nuevo escenario, no iniciado por el imperio. Iniciado por la humanidad. Sin invasión. Sin provocación. Solo observación. Intentos de contacto. Expansión medida. Un movimiento cuidadoso y deliberado hacia la galaxia más amplia. No son estáticos, dijo Kael. Ya se están transformando en algo diferente. La proyección puso de manifiesto una tendencia simple e innegable. Crecimiento. Constante. Controlado. Intencional. Se están preparando, continuó Kael. No para la guerra. Para una posibilidad. ¿Y si no hacemos nada?, preguntó otro concejal. Kael sostuvo su mirada. Entonces los recibimos tal como son, dijo. No como algo en lo que los hayamos obligado a convertirse. La cámara quedó sumida en su silencio final, porque la elección ya no era entre fuerza y debilidad. Fue entre el control y consecuencia. La votación, cuando llegó el momento, no fue unánime. No era necesario. La decisión estaba tomada. No a la invasión. No habrá ataque preventivo. No se debe intentar forzar un resultado predecible en algo que ya ha demostrado que no puede ser controlado mediante la predicción. En cambio, contacto, cauto, medido, honesto. No porque el imperio temiera perder, pero porque finalmente comprendió algo mucho más peligroso. Ganar no era lo mismo que sobrevivir. Lejos de la cámara, fuera del alcance de los sensores del imperio, un pequeño grupo de naves humanas flotaba en silenciosa formación en el borde de la oscuridad interestelar. Llevaban allí algún tiempo. Mirando. Espera. Aprendiendo. A bordo del buque líder, una oficial de sistemas revisaba un flujo de datos interceptados. Su expresión era tranquila, concentrada y no mostraba sorpresa. Realizaron las simulaciones, dijo. Al otro lado de la sala, un hombre asintió una vez. Por supuesto que sí. Y se permitió esbozar una leve sonrisa. Decidieron no iniciar la guerra. El hombre exhaló lentamente, y una especie de aprobación se reflejó en su postura. Bien, dijo. En el exterior, la flota ajustó su posición ligeramente, apenas lo suficiente para que se notara, pero con la precisión necesaria para que importara. No avanza. No retrocedemos. Simplemente, listo. Porque la humanidad nunca había necesitado ser la fuerza más poderosa de la galaxia. Solo necesitaba ser aquel que entendiera algo que ninguna simulación jamás podría. Que la supervivencia no se trataba de ganar la batalla que tenías delante. Se trataba de convertirse en algo que no pudiera terminarse, sin importar cuántas veces comenzara la lucha.